Hoy vamos a hablar un poquito acerca del síndrome de Guillain-Barré. Estas clases son para alumnos de pregrado, o sea, para estudiantes que están a punto de hacer su internado o que lo están viendo durante su carrera. O para, o espero que también les sirva a los que ya están haciendo su internado. Antes de ello, vamos a abordar unos conceptos para que todos estemos en sintonía. Tenemos el concepto de neuropatía, que es un trastorno que afecta el funcionamiento normal de los nervios periféricos, y polineuropatía, que es cuando se afecta múltiples nervios periféricos pero de manera simultánea. Una vez esclarecido esto, podemos definir que el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante, inflamatoria aguda, va a ser de carácter autoinmune y va a ser ascendente. Por lo general va a darse en las extremidades inferiores y va a ir subiendo la afectación hasta, bueno, si el paciente se complica, hasta el tronco de nuestro cuerpo, afectando los músculos de la respiración. Entonces, primero se va a dar en las piernas de manera bilateral, para estar certeros de que el síndrome de Guillain-Barré tiene que ser afectación bilateral en las piernas o en extremidades. Posteriormente va a afectar a los brazos y el paciente se podría ir complicando, perdón. Entonces tenemos que afecta a los nervios periféricos del cuerpo, va a causar inflamación y debilidad muscular. El paciente va a referir que siente hormigueos e incluso puede haber parálisis. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a ver su etiología. Tenemos que en un 60% de los casos, los pacientes, antes de iniciar el cuadro clínico, van a tener antecedentes que en un lapso de 4 o 6 semanas tuvieron una infección, ya sea que tuvieron una infección gastrointestinal, que cursaron por un cuadro febril, o que tuvieron un evento de inmunización, ya sea que los vacunaron, y posterior a ello, en un periodo que ya mencionamos, que es de 4 a 6 semanas, empiezan los síntomas. Según la GPC de México, tenemos que la entidad asociada mayormente es el Campylobacter jejuni, que va de un 20 a un 50%, que se va a encontrar primordialmente en el pollo mal cocinado, en el pollo mal almacenado, que fue manejado de maneras no higiénicas. Entonces, si nuestro paciente consumió ese tipo de aves o es un mercader también de este tipo de aves, puede ser un antecedente importante para nosotros. Otras entidades son el citomegalovirus, que va de un 5 a un 22%, Haemophilus influenzae de un 2 a un 13%, virus de Epstein-Barr de un 10% y micoplasma pneumoniae de un 5%. Otras entidades que pueden desencadenar el síndrome de Guillain-Barré son el virus de la hepatitis, virus del dengue, un paciente que cursó por un cuadro de COVID-19 o que salió positivo a SARS-CoV-2, virus de la influenza, virus de VIH u otros eventos como cirugías y traumatismos. Hablando de su epidemiología, me gustaría empezar parafraseando al doctor Alejandro Macías, que es un epidemiólogo de acá de México, que nos describe que llega a ser un poquito indiferenciada su epidemiología, ya que puede darse en hombres o mujeres, en niños, en adultos, en ancianos, eh, puede ser indiferente la edad. Pero, ¿qué nos dice la bibliografía? Bueno, en nuestra región, Norteamérica, nos dice que hay aproximadamente de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, que predomina en hombres que en mujeres y es mayormente dado en adultos que en niños. Y enfocándonos un poquito a México, tenemos datos de los últimos 5 años a nivel nacional. Eh, Me gustaría destacar los 899 casos reportados en el año 2019, que fue cuando empezó la pandemia de COVID-19, que ya dijimos que tiene relación, y en el año 2023 solo se reportaron 617 casos. Entonces, como pueden observar, eh, en un país grande y con tanta población como México, no se reportan más de 1000 casos al año. Entonces es extremadamente raro. Pero en lo que va del año, en el 2024, se han reportado 84 casos confirmados y 5 muertes en la entidad federativa de Tlaxcala, es un estado de aquí de México, y todos están asociados a Campylobacter jejuni. Ahora sí, abordando un poquito más en materia de lo que sería la fisiopatología, o hablando un poquito más de esta entidad, tenemos al Campylobacter jejuni, virus de Epstein-Barr
y citomegalovirus, que son las entidades que abarcan en conjunto el 70% de los casos. Y si pueden observar, estas figuritas de acá son los lipooligosacáridos, que tienen una forma muy similar a otras estructuras que ahorita vamos a mencionar. Pero bueno, estos lipooligosacáridos van a ser reconocidos por el TLR4. ¿Qué es el TLR4? Es el receptor que presenta el linfocito B y el macrófago. El macrófago lo que va a hacer es presentarlo con el linfocito CD4, lo que va a producir la maduración del linfocito TH helper 2, pero también puede haber otros como el TH1, el TH17, que estos se van a encargar, perdón, de liberar citocinas como interleucina 3, interleucina 5, interleucina 4 e interleucina 10, que estas se van a encargar de provocar la liberación del linfocito B, que cuando se va a madurar, a grosso modo vamos a decir que se transforma en un plasmocito. Ajá. Entonces el plasmocito, ¿qué va a hacer? Va a liberar IgG, y en condiciones normales la IgG tendría que atacar a la estructura de los virus o las bacterias que están atacando nuestro cuerpo. Uh-huh. Y en la neurona vamos a encontrar lo que se llama el nódulo de Ranvier. Aquí en este nódulo es importante, el nódulo de Ranvier, debido a que se encuentran los gangliósidos, que son el GM1 y el GD1A, que, bueno, aquí tenemos una tacha, una X, pero pueden observar que es una estructura muy similar a la que encontramos en los lipooligosacáridos de estas bacterias o de estos virus. Uh-huh. Entonces, dijimos que estos gangliósidos son muy parecidos a los lipoligosacáridos, al igualmente que la esfingomielina. Entonces, lo que va a pasar aquí va a ocurrir algo que se llama mimetismo molecular. Los plasmocitos van a atacar a lo que es la esfingomielina y a los gangliósidos, por ende van a destruir las vainas de mielina de las células de Schwann. Aquí algo importante a destacar serían los anticuerpos, que sean los anticuerpos IgG anti-GM1, en el caso de síndrome de Guillain-Barré convencional, y el síndrome de Guillain-Barré tiene un cuadro alterno, que es el síndrome de Miller-Fisher, que en este caso van a actuar anticuerpos IgG GQ1B. Uh-huh. Entonces, solo para tenerlo en consideración. ¿Dónde va a afectar? Ya dijimos que a los nervios que tienen mielina, que son los motores, los sensitivos, los craneales y los simpáticos. Vamos a hablar de sus signos y sus síntomas. Vamos a primero decir que aquí tenemos lo que es la médula espinal, y dependiendo del sitio de daño, ya sea que se afecte una raíz posterior de un nervio o la raíz anterior de un nervio, vamos a encontrar signos y síntomas un poquito diferentes dependiendo de la afectación. En primer lugar, si la raíz posterior es la afectada, vamos a encontrar lo que son parestesias, que es cuando el paciente va a referir sensación de hormigueo, déficit sensorial, disminución de sensación del dolor, arreflexia, que es la abolición de los reflejos, hipotonía muscular y atrofia muscular. Y si el daño está dado en una raíz anterior, vamos a encontrar lo que es parálisis flácida. ¿Qué es la parálisis flácida? Es donde los músculos se vuelven más laxos, más blandos, y por ende el paciente va a presentar una debilidad extrema que le va a dar alteraciones en la marcha. ¿Qué sería ataxia? Que es cuando eh, el paciente tiene una falla en la coordinación de movimientos voluntarios, que por ende va a disminuir su equilibrio. Y un paro respiratorio, que esto sería su complicación más peligrosa, ya que, como dijimos, es un síndrome que va subiendo la afectación de los nervios y puede llegar a comprometer lo que son los músculos de la respiración. De manera general, tenemos que es de inicio agudo. Un 50% de los pacientes van a presentar dolor en el cuello, espalda y hombros. La debilidad muscular va a empezar en las regiones distales de los miembros inferiores. Posteriormente va a afectar a lo que son los miembros superiores, que es cuando el paciente va a presentar sensación de entumecimiento u hormigueo, como ya lo habíamos mencionado. La afectación tiene que ser bilateral, no puede afectar nada más a una pierna o a un brazo, tiene que afectar, si afecta a una pierna, tiene que afectar a la otra pierna,
Entonces es bilateral para que tengamos una mayor certeza de que es síndrome de Guillain-Barré y no pensar en otras cosas. Em, Aquí los reflejos van a estar abolidos y su progresión se va a detener después de un periodo, que es un periodo de aproximadamente 4 semanas, o sea que va a remitir por sí solo. A las 4 semanas llega a su punto máximo, alcanza un periodo de meseta y disminuye los signos y los síntomas y remite por sí solo. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un cuadro que dura más de 4 semanas? Si va de 4 a 8 semanas es un cuadro subagudo y mayor a 8 semanas es un cuadro crónico. Los pacientes, bueno, la mayoría de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré van a presentar disautonomía. ¿Qué es la disautonomía? Es cuando hay una disfunción o un daño en los nervios que se encargan de regular las funciones del cuerpo que no son voluntarias. Y esto lo van a presentar aproximadamente un 70% de los pacientes con este síndrome. ¿Qué síntomas son? Bradicardia, taquicardia, hipertensión, hipotensión y retención de orina. ¿Cuál es su complicación? Síndrome de Guillain-Barré, la parálisis respiratoria y vulvar, que sería la parálisis ascendente aguda de Laudry, que es de evolución crítica y es cuando ya hay un compromiso en los músculos respiratorios, en el diafragma y en los demás músculos que se encuentran inmersos en este proceso, que el paciente podría dejar de respirar y por ende tenemos que entubarlo o hacer una traqueostomía para que siga respirando. Pero por lo general estos pacientes desgraciadamente terminan con fallecimiento. Para recordar la clínica de síndrome de Guillain-Barré, me gustaría darles esta nemoctecnia, las 7 A's. Entonces es una entidad de origen agudo, ascendente, afebril. Vamos a observar arreflexia. Vamos a tener un antecedente de infección. Tiene que ser bilateral, o sea, ambos lados, como lo vemos aquí. Y tiene que haber síntomas del sistema nervioso central, por ende sería autonómico. Estas serían las 7 A's que les ayudarían a recordar lo que es la clínica de síndrome de Guillain-Barré. Su diagnóstico debemos tener en cuenta que es un 90% clínico. Debemos ser muy observadores en nuestros pacientes y debemos encontrar dos tipos de disfunciones, la motora y la sensitiva. En el caso de la motora es cuando encontramos debilidad simétrica en extremidades, ya sea de proximal a distal, tiene que ser bilateral, muy importante. Debilidad en los músculos del cuello, ya dijimos que afectan hasta un 50% de los casos. Debilidad en los músculos de la respiración. Parálisis de los nervios craneales 3 al 7 y del 9 al 12. Que estos son importantes ya que podría haberse comprometido lo que es la vía aérea, sobre todo en estos. Se vería comprometido los músculos de la deglución y por ende podría comprometerse la vía aérea y tener que auxiliar al paciente con otros métodos. Fatiga en los músculos de las extremidades. Esto sería lo que será o referente a la disfunción motora que encontremos en nuestro paciente al observar a nosotros o al hacer la exploración física. En la disfunción sensitiva vamos a encontrar la pérdida distal del sentido de la posición, del tacto y del dolor. O sea, ya vimos que el paciente va a tener problemas para poder tener un equilibrio adecuado, que sería la ataxia, ya dijimos que es la falta de la coordinación en los movimientos, entonces esto tendríamos también que valorarlo con lo que nosotros observemos. Sus criterios diagnósticos, bueno, la GPC de este país, de México, nos da lo que son los criterios de Brighton, que se encarga de valorar ciertos ítems que de fuerzas en todos los pacientes se tienen que valorar estos cuatro, que es debilidad muscular bilateral y flácida, y dependiendo de eso, pues ponemos de 1 a 3 cruces. El segundo punto es hiporreflexia o arreflexia en extremidades débiles. Es de patrón de enfermedad monofásico, o sea que es la primera vez que se presenta esta enfermedad. Por lo general, el síndrome de Guillain-Barré no es recidivante, no vuelve a aparecer en un paciente que ya cursó por el cuadro debido a la inmunidad, como lo vimos en su fisiopatología. Debido a los anticuerpos que genera el cuerpo, pues es muy raro que vuelva a presentarse en el mismo paciente. De inicio de la nada de la debilidad, en un lapso de 12 horas a 28 días, más su meseta subsecuente, que sería, ya dijimos, en su punto más álgico, que sean las 4 semanas,
alcanza un punto de meseta y disminuye. En todos los pacientes se tienen que valorar estos 4 ítems y dependiendo de eso podremos irlo calificando con crucecitas. El punto 5, 6 y 7 no se toman en cuenta como obligatorios debido a que no en todos los nosocomios se cuenta con el equipo para poder tomarlos en cuenta. En este caso, tenemos que tomar en cuenta la disociación de albúmina citológica en los líquidos cefalorraquídeo en una punción lumbar. En un momento vamos a hablar más, o vamos a esclarecer qué es esto, que es cuando hay una elevación de proteínas y de leucocitos menor a 50 células. El sexto punto es cuando hay hallazgos electrofisiológicos consistentes en el síndrome de Guillain-Barré. También vamos a mencionar lo que son los estudios electrofisiológicos más adelante. Y cuando hay ausencia de un diagnóstico alternativo, o sea, cuando no hay como un diagnóstico diferencial u otra entidad que nos haga dudar de que tengamos enfrente a un Guillain-Barré. Y dependiendo de la calificación que le demos, tenemos los niveles de certeza, que tenemos el nivel 1, que es cuando tenemos todos los ítems, todo esto, por lo menos en una crucecita. El nivel 2 de certeza es cuando tenemos un ítem del 1 al 4, o sea, cualquiera de estos 4, más el 5, el 6 y el 7. Y el nivel 3 de certeza es cuando tenemos uno de estos ítems del 1, 2 o 3 y 4, cual sea de estos, más el 7. También tenemos los criterios de Raspberry y Kornblatt, que lo vamos a dividir en lo que son criterios necesarios, sugestivos, criterios que ponen en duda y criterios de descarte. En los criterios necesarios tenemos la debilidad progresiva en ambas extremidades, arreflexia, que ya dijimos que es la ausencia de reflejos, o la hiporreflexia, que es la disminución de reflejos. En criterios sugestivos tenemos lo que son los signos y síntomas sensoriales leves o una afectación de algún par craneal, la recuperación a partir de la segunda o cuarta semana, la disfunción autonómica, la ausencia de fiebre al inicio del cuadro, la disociación albúmino-citológica, si hay datos de desmielinización a través de la velocidad de conducción, que esto es con electromiografía. En los criterios que ponen en duda tenemos la debilidad asimétrica, disfunción vesical o intestinal inicial, si hay un número mayor a 50 células en el líquido cefalorraquídeo, y criterios de descarte, que es cuando encontramos que el paciente tiene un abuso de solventes, una infección resistente por difteria, intoxicación por plomo, poliomielitis, botulismo, parálisis histérica y neuropatía tóxica. Aquí es importante ver si el paciente no viene intoxicado o drogado con algún solvente, ya que si en alguna vez les llega a llegar un paciente en urgencias que inhaló solventes, van a encontrar un cuadro clínico muy parecido a síndrome de Guillain-Barré, que es arreflexias, hipotonía. Entonces deben tener en cuenta estos criterios para ver si no están frente a un síndrome de Guillain-Barré o si están frente a una intoxicación. ¿Ok? Y estos los pueden encontrar en la GPC de México. Tenemos la escala de Hughes o de Hughes, que es la escala que determina el daño en pacientes que ya están hospitalizados con síndrome de Guillain-Barré. Van del 0 al 7, del 0 al 6, perdón, que 1 es cuando tenemos un paciente sano, y 5 es cuando ya requiere una asistencia respiratoria, y 6 es cuando el paciente ya pues es inviable para la vida, ¿no? Otros estudios diagnósticos tenemos el líquido cefalorraquídeo, que es una punción lumbar. Se le debe, según la GPC, se le debe aplicar a todos los pacientes. Se comprueba a las 2 semanas o más de inicio de síntomas y debemos encontrar como diagnóstico confirmatorio lo que es la disociación albúmino-citológica, que es cuando las proteínas se van a elevar mientras que los leucocitos no aumentan o solo lo hacen de manera muy moderada. Aquí las proteínas se van a encontrar en un número de 45 miligramos. Tenemos los estudios de conducción. No quisimos abarcar mucho estos estudios debido a que no en todos los nosocomios se encuentran con estos aparatos para poder realizarlo, pero tengan en cuenta que es un estudio complementario donde vamos a encontrar un aumento de las latencias y bloqueos de la conducción
y vamos a encontrar también una lentitud en la conducción nerviosa. Tenemos otros estudios diagnósticos, lo más actualizado serían los anticuerpos antigangliósidos, que se han detectado anticuerpos anti-GQ1B de clase IgG en pacientes de síndrome de Guillain-Barré con la variante Miller-Fisher. En pacientes con síndrome de Guillain-Barré convencional tenemos anticuerpos anti-Galgalt NAC. Perdón que lo mencione muy mal, pero es que es un nombre un poquito complicado. ¿Qué es esto? Es el epítopo compartido por los gangliósidos GM1, AGM1 y GD1B, que se cree que estos son los que hacen mimetismo con las distintas bacterias y los virus. Entonces, por eso es importante hacer este estudio, ya que la mayoría, según estudios, hasta un 94% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré van a presentar este anticuerpo. Otros anticuerpos es el anticuerpo anti-GD1 que se va a dar en el síndrome de Guillain-Barré axonal. Si quieren, luego hacemos una clase con los tipos de síndrome de Guillain-Barré enfocados a su fisiopatología. Esto es una clase nada más de pregrado de manera general. Estos estudios se hacen mediante ELISA y cromatografía en una capa fina. Y esa es la forma de cómo se obtienen estos anticuerpos. Y es muy raro que lo encuentren en su hospital, si, si al igual que yo viven en Latinoamérica, pero pueden llegar a encontrarlo en algunos hospitales privados y en algunos laboratorios privados. Tratamientos específicos, que sería la plasmaféresis y la inmunoglobulina 4. Estos tratamientos van a reducir el tiempo de recuperación de un 40 a un 80%. Si bien no van a parar la enfermedad, no van a parar el síndrome, van a hacer que disminuya la velocidad con la que avanza hasta que remita por sí sola. Está indicado en pacientes que no pueden caminar ni 10 metros solos, en pacientes con una movilidad progresiva rápida, o sea, que el daño afecte de sus piernas hacia arriba de manera muy rápida y afecte o comprometa la respiración, o en pacientes que lleven más de 4 semanas de evolución. Recomendaciones: se debe iniciar lo más pronto posible, no se le puede dar dos tratamientos a la vez, la plasmaféresis es un tratamiento y la inmunoglobulina es otro tratamiento, los corticoides no están recomendados en estos pacientes, y el tratamiento con inmunoglobulina en las 2 primeras semanas ha demostrado que acorta el tiempo de recuperación en un paciente. Y bueno, así como lo menciona la GPC, tenemos que en el caso de la inmunoglobulina 4 es el tratamiento de primera elección, debido a que es mejor tolerado por pacientes adultos, es de manera más fácil de administración. Entonces tenemos que cuando un paciente con síntomas de 4 semanas que debe tener una calificación mayor de 2, o sea, igual o mayor a 2 en la escala de Hughes, que dijimos que evalúa el daño en un paciente con síndrome de Guillain-Barré, o en aquellos pacientes que desarrollan una debilidad progresiva en la musculatura orofaringea o ventilatoria, o sea, que su capacidad respiratoria esté comprometida. En estos pacientes está indicada la inmunoglobulina 4. ¿Cómo se va a dosificar? Son 2 gramos por kilogramo de peso del paciente en infusión continua, o puede estar también dividida en 2 días o en 5 días. En 2 días es 1 gramo por kilogramo al día, y en 5 días son 0.4 gramos por kilogramo al día, que eso ya va a depender del paciente que tengan enfrente. La plasmaféresis igual, paciente con síntomas de más de 4 semanas, mayor a 2 en la escala de Hughes y que tenga compromiso respiratorio. Si no se cuenta con inmunoglobulina 4, podemos ir con la plasmaféresis, que sería una plasmaféresis cada 48 horas en un lapso de 8 a 10 días, dependiendo de su paciente, o ante la falta, perdón, o refractariedad, podría ampliarse algunas sesiones. O sea, si el paciente no ven que mejora en estos 8 o 10 días, podrían aplazarlo un poquito más, pero ya depende de la clínica que ustedes observen y si no se cuenta con otro tratamiento. Aquí el volumen de plasma recambiado sería la fórmula: volumen de plasma estimado, que sería en litros,
igual a 0.07 por el peso del paciente, por el resultado de 1 menos el hematocrito del paciente. Esto ya es muy técnico, esto ya es en caso de que ustedes sean hematólogos y lo hagan, pero si no, solo es importante que ustedes conozcan que existe inmunoglobulina 4 y plasmaféresis. ¿Cuál es la primera elección? Inmunoglobulina 4. Tratamientos de soporte. Debemos tener en cuenta el tratamiento de control del dolor, ya que están en un 37 a un 72% de los pacientes van a sufrir dolor de intensidad moderada o grave. Se va a recomendar el uso de paracetamol u otros AINES, pero si falla el AINE, los AINES, perdón, podemos optar por gabapentina o carbamazepina. También debemos tener una profilaxis para la trombosis venosa profunda. Ya dijimos que estos pacientes tienen una debilidad extrema en sus extremidades, por ende van a estar postrados durante mucho tiempo. Y la inmovilización es un factor de riesgo para trombosis venosa profunda. El paciente no deambula. En pacientes que no deambulan se debe administrar enoxaparina de manera subcutánea hasta que sea capaz de caminar. Esto va a reducir una trombosis hasta en un 15% y se recomienda el uso de medias de compresión, como los pacientes con diabetes, también se les recomienda este tipo de medias. Tratamientos de soporte, igual vamos a abordar lo que es la rehabilitación. Hasta en un 40% de pacientes con Guillain-Barré van a requerir rehabilitación debido a que si son pacientes que tenían debilidad extrema, dificultad para caminar, dificultad para alzar los brazos, dificultad para cerrar sus manos, tienen obviamente que llevar una rehabilitación física. Les puse los puntos más importantes, esto ya depende de ustedes si son médicos del deporte o son fisioterapeutas, pero en general son actividades dirigidas a mejorar primero la movilidad del paciente en su cama, ya sea que ocupe una almohada, una dona, un control de aire. eh, Luego tiene que hacer ejercicios pasivos o tolerancia o ejercicios de tolerancia en sus 4 extremidades, mantener los arcos en movimiento, levantar los pies, levantar las piernas, los brazos, y que sea capaz de retener el brazo o su pierna en contra de la gravedad. Ejercicios que tienen o que favorecen la bipedestación. En algunos casos hay que volver a enseñar al paciente a caminar, entonces es importante. Y también los ejercicios de resistencia progresiva. Su pronóstico, afortunadamente, hasta en un 70 a un 80% de los pacientes se recuperan sin ninguna complicación, una recuperación completa como se le menciona. En un 10 a un 20% van a recuperarse con una discapacidad o con una complicación a largo plazo, como cuál puede ser debilidad muscular en algún músculo del cuerpo, ya sea que le quedó afectado su bracito, su antebrazo, dificultad para mover el tobillo, el pie o para cerrar su mano, problemas de equilibrio, de coordinación o que el paciente presente fatiga crónica. De un 5 al 10% se van a recuperar pero con una discapacidad grave, como cuáles pueden ser una parálisis completa, ya sea que se afecta el nervio facial o algún otro nervio que comprometa la movilidad de algún otro músculo, o que el paciente presente dificultad respiratoria crónica. Y solo del 3 al 7% se estima que hay una mortalidad, o sea, un fallecimiento. Y estos por lo general fallecen debido a complicaciones graves como insuficiencia respiratoria o problemas cardíacos. Y bueno, esta es la biografía que se ocupó en esta clase. Espero que no haya sido muy tediosa. Es un síndrome un poquito extenso, pero tratamos de abarcar, si bien las generalidades, tratamos de abarcar todo para que ustedes puedan verlo en sus clases o puedan llegar a exponerlo ustedes, a presentarlo ustedes. Si quieren que se aborde un tema en específico, no duden en dejarlo en los comentarios o si requieren de las diapositivas de esta clase, también sin ningún problema nosotros se las podemos pasar. Muchas gracias.